a leer, pero eso ya comienza a fijarse y de nuevo se vuelve a fijar el canon. Y yo creo que el punto culminante de la imprenta es cuando llega el Quijote. El Quijote, si nos ponemos a pensar, es un caballero que se ha leído esas novelas y se ha creído de nuevo que esas novelas de ficción, que esas fábulas son verdad. Y eso le pasaba a muchísima gente. No solo el Quijote es una queja contra algo que Cervantes veía en su propio ámbito, que la gente se creía las historias. Es como ver ahora el telediario, claro, es un poco la misma situación. Efectivamente, la gente creía que, pues yo qué sé, las historias de Rolando, pues que habían, de Amadís de Gaula, que eran historias que habían pasado de verdad. Y él en el Quijote se queja contra eso y es cuando empieza la novela realista, como expulsar de la novela los temas de la fábula, los temas mitológicos, y se vuelve toda la literatura, se vuelve un poco más prosaica en el sentido de prosa, se aleja la poesía que era el método de escribir pues, más popular de su época. Esas batallas que hemos visto también en el Ministerio del Tiempo entre Lope de Vega y Cervantes, esa rivalidad, ese escritor de trato frustrado que era Cervantes, pues se expande luego ya, se redime con la publicación del Quijote, y es el comienzo del dominio de la prosa sobre la poesía, que poco a poco se va, ya no solo como entretenimiento, sino que se va alejando un poco de la vida normal. Antes, yo creo que todo el mundo sabía recitar poesía y conocía poesías de memoria, y poco a poco hasta nuestros días que la poesía pues es algo pues, casi residual, por desgracia. Pues eso también pasa con el Quijote. Se va eliminando el tema de la fábula, y no es hasta finales del siglo XIX cuando la fábula de nuevo empieza a retornar a la literatura. Pero en este caso no como empieza a retornar en el sentido de la literatura fantástica. Gente como Edgar Allan Poe o como Hoffmann empiezan a incluir en sus cuentos. Pues recomendamos ese programa sobre el romanticismo, muy interesante, porque esta época pues, es un poco volver a eso, ¿no? Claro, es un poco la vuelta a la fábula, la vuelta a que esas fábulas que se habían olvidado empiezan a retornar en la literatura fantástica. Bueno, pero aparte de Hoffmann y Edgar Allan Poe, un momento importantísimo es ese grupo que casi merecería un programa aparte, que son los Inklings, que es un grupo de profesores de Oxford que se reunían en un pub que se llamaba El León, la Bruja, Eagle and Child, que era un pub de Oxford donde se reunían los profesores y pues, comentaban no solamente pues, historias de mitología o lo que les surgía en la universidad, sino también comentaban las historias que se les iban ocurriendo. Los libros que iban escribiendo los leían en público, y un poco el comité pues vetaba o no si esa historia estaba bien escrita o no estaba bien escrita. Hacían sugerencias. Me imagino que esto es un juego de palabras, ¿no? Ink, de tinta, Inkling, suena inglés, ¿no? Los ingleses. Sí, a ver, estos Inklings de Oxford serían vitales para la historia de la literatura fantástica. Sí. Hay que decir que sus dos miembros más importantes son J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis, es decir, el creador del Señor de los Anillos y el creador de las Crónicas de Narnia. O sea, con eso ya yo creo que lo hemos dicho todo, es toda la raíz de la literatura fantástica, todo, Juego de Tronos, los videojuegos, el de Scroll, Baldur's Gate, todo, si no hubiera existido el Señor de los Anillos, no existiría.